La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Todo el Perú nos está escuchando ya a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cusco, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. También en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar. AM Tagua nos pone los podcasts a través de todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos una noticia, como ustedes ya saben, de último minuto. El presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene sobre sí una orden de detención preliminar por 10 días. En este momento la policía se traslada a su domicilio en Choquehuanca, San Isidro. ¿Qué es lo que se le imputa al expresidente? Tener una vinculación con una organización criminal de blanqueo de dinero en contubernio con la empresa Odebrecht y con otras personas de su entorno. También se ha ordenado una detención preliminar para su secretaria personal, la señora Gloria Kisik, y para otra persona más. En este momento, reitero, se está dirigiendo la policía a la casa del señor Pedro Pablo Kuczynski para detenerlo. La detención preliminar no es la misma que la detención preventiva. Es una detención preliminar por 10 días. ¿Por qué no se puede ordenar una prisión preventiva? Porque Pedro Pablo Kuczynski todavía está en la fase de investigación preliminar, todavía no está en la fase de investigación preparatoria, ni siquiera, está recién en la fase de investigación preliminar. Por lo tanto, su detención obedece, en teoría, en la teoría procesal, a que él debe estar recluido para que no altere la acción probatoria, lo cual francamente es un poco disparatado. Hace más de un año que está prácticamente recluido en su casa, de la cual casi no sale, y que sepamos no ha perturbado la acción probatoria. Su casa fue allanada al día siguiente que dejó la presidencia, tanto su domicilio en San Isidro como su casa de campo en Cieneguilla. Si la fiscalía necesitaba buscar algo más, podría haber allanado de nuevo su casa, pero no creo que encuentre más pruebas. Se le detiene a una persona preliminarmente, reitero, para que la fiscalía inmediatamente acuse y pueda pasar a la etapa de acción de detención preventiva, ¿no? Pero después, como pasó con Keiko Fujimori. El problema acá es que la imputación contra el señor Kuczynski, que estaba muy clara, era la de tráfico de influencias o la de negociación incompatible, por haber permitido que su socio haga negocios con Odebrecht mientras él era primer ministro. Pero eso fue en el 2006 y estamos en 2019. Y negociación incompatible y tráfico de influencias ha prescrito, por donde lo miren, además de la edad del señor Kuczynski. Pero declararlo líder de una organización criminal que blanquea dinero es irte a los tipos más graves penales de 35 años o 20 años, en el caso de lavado 35 con organización criminal, para poderlo procesar. Sin embargo, una organización criminal implica algo más que tener un socio que trabaja con Odebrecht en un banco de inversión. Creo que la fiscalía nuevamente, igual que en el caso de Humala, se ha excedido, igual que en el caso de Keiko Fujimori, salvo que en el caso de ella sí, actos propios de ella contribuyeron a su situación y no contribuye todavía ella misma a cambiarla. Pero este festival de prisiones preliminares y prisiones preventivas puede acabar muy mal, porque levanta las expectativas populares, ¿no? Pero al mismo tiempo van a terminar en que no van a haber condenas. Y que las condenas no van a prosperar porque por falta de pruebas o por paso del tiempo. Y esto, reitero, va a generar mucho malestar. Todos queremos que los corruptos vayan a prisión, cumplan sus penas, reparen el daño, devuelvan lo indebidamente perseguido, todo lo demás. Pero lo que no podemos tener es un festival de gente presa
que después, cuando vengan las prisiones definitivas, no va a ir presa. Ese es el problema de este tipo de detenciones. Reitero, negociación incompatible y tráfico de influencias probablemente sin duda alguna. Pero como son delitos que tienen penas muy menores y fueron ejecutados entre el 2005 y el 2006 y cesaron cuando el presidente dejó de ser ministro, pues no hay mucho más en el año 2019 que eso, 13 años después. Y por lo tanto, es diferente es el caso de Toledo, donde se hay lavado, hay cohecho y lavado. Y si no se apuran, termina prescribiendo, dicho sea de paso. Pero en fin, esperemos que en 2 años pueda estar en el Perú. Pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, la verdad es que parece una medida un poco exagerada. Esto es como la incautación de la casa de Ollantumala, ¿no? O sea, todos queremos justicia, pero no queremos pues un linchamiento, ¿no? Justicia sí, ajusticiamiento no. Pero en fin, vamos a ver. Ahora, la vida tiene paradojas, ¿no? Pero Pablo Kuczynski decía que su padre siempre le había aconsejado que no se metiera en política, porque en política todos terminaban presos. Su padre estuvo preso por ser amigo de apristas, ni siquiera por ser aprista. Y por supuesto, cuando lo liberaron un año después, estuvo en el Panóptico, a sus hijos los sacaron del Perú, le daba ese consejo a sus hijos, que nunca se metieran en política y que se vayan, ¿no? O sea, que no participen de la política peruana, que se vayan a otros ámbitos. Por eso estuvieron en economía, estuvieron en otros ámbitos, pero no en la política peruana. Y así terminó esta historia. Ordenan detención preliminar. Tenemos, a Alberto Fujimori preso, a Toledo con orden de extradición y a un juicio que yo sí creo que lo condena y lo va a condenar ahí si la prueba es abundante, plena. A Ollantumala ya tuvo sus 10 meses en cana. Para que lo acusen, Dios sabe cuándo, ¿no? Porque ya da risa, pues el fiscal dice, esta semana no ha dicho ni de qué mes ni de qué año, ni siquiera lo han acusado. Y ahora a Pedro Pablo Kuczynski con detención preliminar, que puede convertirse también en una detención preventiva, que podría convertirse también en una detención preventiva también por un periodo largo, tipo Ollantumala, ¿no? Que son lo que decíamos el otro día con César Azabache, ¿no? Juicios adelantados, mini juicios, que terminan en finalmente que estas personas regresen a su casa 10 meses después, arruinados económicamente, pero sin vislumbrar que algún día puedan ser juzgados y condenados. ¿Qué vamos a ver en los próximos minutos, Rosa María? La policía llegando a la casa de Pedro Pablo Kuczynski, me imagino que todas las cámaras están corriendo hacia allá, y la solicitud a Pedro Pablo Kuczynski de que se entregue voluntariamente y que éste salga detenido hacia la prefectura de Lima, donde se va a quedar 10 días y luego lo van a soltar, con lo cual no se entiende para qué tienes a una persona 10 días, francamente, salvo... A ver, usted tiene preliminarmente cuando, por ejemplo, agarras a una persona en flagrante delito, ¿ya? Pero hay pruebas que además han desaparecido, o en la persecución, o los días posteriores a un delito, ¿no? O agarras a una persona después de la comisión de un delito, pero la agarras y la aíslas, digamos, porque estás seguro de que va a mover el cadáver, va a coimear a los testigos, o va a matar a los testigos, en fin, su libertad es un peligro para la acción probatoria. Y luego, también, por supuesto, la prisión preventiva tiene también la misma justificación. Es decir, si no está dentro de la cárcel, este no es un castigo adelantado. La prisión preventiva no es un castigo adelantado. La prisión preventiva, la naturaleza de la prisión preventiva es evitar que se perturbe la acción probatoria. Es decir, que el fiscal no tenga al enemigo, digamos, de la causa suelto en plaza, alterando la prueba. Entonces, esas son las razones por las cuales existe prisión preventiva y prisión preliminar. Preliminar, reitero, porque no hay todavía etapa probatoria y no hay forma de pedir pero no sé, de verdad, yo les digo a la gente de la fiscalía, no se entiende la razón de estas medidas. ¿Qué están buscando? O sea, no. Igual fue con los Humala, ahí sí me caían tomates de todas partes, ahora ya no me caen tantos tomates. ¿Qué es lo que están buscando? No lo sé, salvo que haya una estrategia oculta de la fiscalía, que desconozcamos nuevos hechos, una cantidad de prueba oculta al público, ¿no? Y que no nos hemos enterado.
No lo sé. Lo que sí sé es que en los próximos minutos vamos a ver a otro presidente detenido, como digo, en la prefectura, y en ese lapso, si es que el fiscal corre y pasa de la etapa preliminar a la etapa preparatoria, pues podrá solicitar el mismo fiscal al juez que ordene la aprehensión preventiva. Y lo que vamos a ver ahí son una serie de audiencias en las cuales se va a discutir la prisión preventiva. Tampoco creo que no sea más o menos rápido que hoy mismo el doctor Nakazaki impugne esta medida y presente justamente la impugnación para que se resuelva de inmediato la liberación de Pedro Pablo Kuczynski. Recuerden ustedes que eso también fue la estrategia de la doctora Loza en el caso de Keiko Fujimori. Se demoró 8 días, lo logró, el día 8 la liberaron, el día 11 la estaban metiendo presa de nuevo, con prisión preventiva. Y luego de varias apelaciones, sigue presa esperando la casación de su causa, que todavía no llega y que debería llegar, porque de verdad el Poder Judicial no tiene el derecho, por supuesto, de privar la libertad de las personas, pero no de torturarlas, ¿no? Si has presentado un recurso de casación, bueno, tienes derecho a que el recurso de casación, tarde o temprano, se vea, ¿no? Y si te lo deniegan, bueno, muy bien, tienes el derecho de iniciar tu acción de habeas corpus para llegar al Tribunal Constitucional, pero mientras no te lo deniegan, no te permiten empezar en la otra vía. Entonces, la verdad, la justicia no puede jugar con los seres humanos de esta manera. No es una buena idea lo que ha hecho la Fiscalía, no colabora, creo yo, en la limpieza del proceso, que tiene que ser desde el punto de vista del Estado sumamente limpio. Creo que es un exceso. Vamos a tener más información en un momento. También tengo que anunciar que Luis W. Se ha excusado anoche tarde, por eso no les hemos podido avisar hasta el último minuto. Yo he tenido la esperanza de que cambie su parecer. Se ha excusado y no viene. Se ha excusado por consejo de su abogado, es lo que nos ha escrito tarde anoche. No viene porque su abogado le ha indicado que se ha abierto de oficio, por lo menos esa es la información que él tiene, un proceso de violencia familiar en su contra. Y que por lo tanto la recomendación es que no dé más declaraciones a la prensa. Ayer dio una extensa entrevista a Juliana Oxenford en Exitosa. Nosotros creíamos de que a partir de esa entrevista y de la comunicación que ya ha sido publicada en la República, habían varias preguntas que hacer. Lamentablemente no se las vamos a poder hacer en público. Vamos a decir lo siguiente, antes de regresar al tema. Estamos esperando las llamadas de varios congresistas, tanto de peruanos como El Cambio, como de otras bancadas, para comentar sobre la detención de Pedro Pablo Kuczynski. Lo que queríamos decir es lo siguiente en el caso de David Luiz. Los problemas familiares, ¿no es cierto?, son normalmente privados. No tendríamos por qué estar hablando de una situación familiar, de un particular. Pero hay dos asuntos acá. El primero es que Luis W. es una persona con notoriedad. Como lo dice el Código Civil, una persona con notoriedad se convierte en personaje público, y al ser personaje público, su intimidad no queda eliminada, pero sí menoscabada, reducida. Y lo segundo es que Luis W., siendo un personaje público, ha sido objeto de una acusación muy seria. Ser acusado por una conducta consistente con el abuso y violencia contra la mujer y el entorno familiar, que es parte de una ley vigente en el Perú. Entonces, esta acusación no es una denuncia formal en el sistema de justicia. Hay una mujer que convivió con él, que no lo señala con nombre propio, hace un hilo de tweets y describe una dramática situación de vida muy, muy triste y muy parecida en su patrón a otras situaciones de abuso familiar. He ahí también el interés público. El Perú está en un trabajo constante, creo yo, desde la sociedad y del Estado, para reducir los niveles críticos que tenemos de violencia doméstica. Violencia doméstica que termina en abuso físico, sexual, psicológico, laboral, abuso económico, que termina en lesiones graves, feminicidio. Entonces, sí es un tema de interés público, porque estamos hablando de un personaje público con una acusación grave en una materia que hoy es de mucho interés público.
La víctima es una persona que se ha identificado plenamente, no identifica a su agresor, hace un hilo muy largo, reitero, con una serie de conductas típicas, casi un patrón de conducta en relaciones de abuso. Luis W. ha contestado primero de forma privada, pero ayer de forma pública, a través de la entrevista con Juliana Oxford y a través de un texto que ha sido publicado en La República, que ya había enviado a varias personas, entre ellas a mí. De la lectura de ambos documentos, y eso es lo que yo le quería preguntar hoy día a él, a mí me queda más o menos claro que el testimonio de ella, su dolor es real. O sea, ella, hay que entender algunas cosas. Cuando una víctima cuenta su historia después de 4 años, puede ser que algunos hechos no sean exactos. Puede haber sí una cierta distorsión. Las emociones a veces distorsionan ciertos hechos que no pueden ser exactos. Pero el hecho de que un hecho no sea exacto no quiere decir que el dolor no exista, que la tristeza no exista, que la autoestima no esté destruida. Eso es absolutamente real, aunque los hechos, digamos, patrimoniales que están en discusión no sean absolutamente exactos. En segundo lugar, el relato de los hechos, tanto de él como de ella, son consistentes no solo con un abuso, sino con una enfermedad. Y la enfermedad se llama alcoholismo. Lucho dice que no es alcohólico, que es un bebedor social, pero dice también que bebe para pagarse, que bebe de tal forma que el alcohol lo noquea y no recuerda nada. Por lo tanto, digamos, no lo sabe probablemente él, y tiene que ir a terapia para saberlo, y no lo sabía ella tampoco, porque en su relato menciona, ¿no es cierto?, la habitualidad del trago, la forma en la que él se pierde, la forma en que él desaparece, la forma en que ella se angustia esperándolo, pero ella tampoco lo identifica como un alcohólico. Y el tema de esta enfermedad maldita es que hace eso. No solamente destruye al adicto, destruye a todo el entorno familiar. ¿Por qué? Porque a veces creemos ilusamente que el afecto, el cariño, la dedicación va a hacer que una persona deje de tomar. Va a hacer que esta persona regrese temprano, que no se pierda, que nos dé razón de dónde está, que todo eso va a cambiar por el afecto y el cariño que le tenemos. Y eso no es verdad. No por culpa de ella, por cierto, sino por culpa de la enfermedad. La enfermedad no te permite apreciar los gestos de buena voluntad que tienen los demás contigo. Y al contrario, los destruyes y los conviertes en codependientes. Lo que le ha pasado a la mujer que denuncia a Dabelúa es eso. Esas esperas angustiadas toda la noche. Eso luego pasar a, ya no me importa dónde estás, solamente dime que estás bien. Esa es típica codependiente de un alcohólico. Y eso es terrible porque ella ha tenido la suerte de vivir pocos meses con este señor. Y probablemente él dice que eso no ha vuelto a pasar. Pero cuando tienes la enfermedad, no te curas. Y esa es otra lección importante. Cuando una persona es alcohólica, no tiene cura. Es alcohólica toda su vida. Pero tiene tratamiento exitoso, muy exitoso. Nosotros hemos compartido acá la experiencia de Alcohólicos Anónimos muchas veces, hay otras experiencias. Tiene tratamiento cuando hay reconocimiento del problema y cuando hay deseo de voluntad de cambiar. Pero si uno no reconoce, ¿no es cierto? Les reitero, lean el relato de ella y la respuesta de él a los ojos de esto y verán que es absolutamente consistente. Él no recuerda lo que ha hecho. Borra cassette, pues, como borraban los alcohólicos. Él probablemente, y en serio, no lo recuerda porque no lo puede recordar. Él no dice que ha agredido a nadie. Es verdad, es posible. En su recuerdo. En fin, vamos a suspender este tema porque ya está Guido Lombardi con nosotros en la línea telefónica, congresista de la bancada liberal. Congresista, muy buenos días. Rosa María, muy buenos días, un gusto saludarla, gracias por la llamada. Bueno, acá recibiendo como todos la noticia sorprendente de la detención preliminar del expresidente Pedro Pablo Kuczynski
por pertenecer a una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero en contubernio con Odebrecht. ¿Qué piensa de esto? Esa acusación me parece absolutamente infundada. Yo tengo plena confianza, Rosa María, en que el expresidente Kuczynski es inocente de esos cargos. Y por otro lado, me parece, sin haber leído, cosa que usted seguramente ya hizo, la resolución, me sorprende como usted, con un hombre que estaba con arraigo, que tenía plena disposición de colaboración con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la Administración Tributaria. Es decir, no veo razón para que a un hombre mayor de 80 años se le someta a este trajín quizá innecesario, pero por otro lado, creo que es el primero, hay que allanarse a las disposiciones judiciales y a las investigaciones judiciales. Claro, hay que allanarse a esto, evidentemente, pero sí se necesita pues un examen más profundo, porque, digamos, una detención por 10 días en estos casos se da siempre para evitar la perturbación de la actividad probatoria, pero la actividad probatoria se viene dando desde hace más de un año, con total libertad. ¿Qué podría haber? Aparentemente es para facilitar el allanamiento de sus domicilios, como si el señor Kuczynski con un bastón en la mano pudiera fustigar a quienes van a hacer el allanamiento, el procesamiento de los documentos y el levantamiento de los que le parezcan pertinentes, con todo lo que eso significa, en fin. Pero es por esa razón de esta detención preliminar. Ahora, no sería tampoco sorprendente que la detención preliminar se convierta en prisión preventiva, ¿no es cierto? Claro. Ahora, evidentemente hoy día los abogados de Kuczynski van a apelar la medida, pero lo que me parece extraño es que las casas de Kuczynski ya fueron allanadas al día siguiente de que dejó el mandato. Exactamente, como fueron movilizadas sus cuentas y como fue abierto su secreto tributario y fiscal. Entonces, realmente no se entiende y por eso coincido en que es una medida sorprendente. Sí, es muy extraño todo esto. La verdad, vamos a esperar a tratar de hablar con el doctor Nakazaki para que nos diga exactamente qué es lo que está pasando, aún cuando debe estar en la diligencia. Gracias al congresista Guido Lombardi. Vamos a seguir hablando. Para tener acceso de inmediato a la resolución y, por supuesto, como usted me presentó amablemente como integrante de la bancada liberal, quiero simplemente señalar que estas declaraciones son a título personal. Recién nos vamos a reunir con Gino Costa, Alberto de la Hunde y Francesco Petrosi, ahora inmediatamente después de la Comisión de Economía. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Queda claro efectivamente que estamos conversando a título personal porque ninguna bancada ha podido reunirse, ¿no? Evidentemente, esta es una noticia que nos ha sorprendido a todos hace minutos y vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando con otras personas vinculadas a Pedro Pablo Kuczynski para tratar de entender qué es lo que está pasando en este momento. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, hay mucha suspicacia. Ha salido hoy día esto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Hablaban de una vuelta de toma del estadio de la Alianza Lima. Había todo este rumor. Sí. Incluso había policías. Otros dicen no será porque quieren desvirtuar a la fiscalía, para luego aducir que hay una persecución política. Bueno, hay todo esto que se está tejiendo. A ver, los fiscales actúan más o menos, digamos, el grupo especial que trabaja lo de Lavallato, como ustedes comprenderán, funciona de manera coordinada, pero no tan coordinada que no se le permita a un fiscal solicitar las medidas que él crea convenientes para su investigación. Y además, más o menos en el caso de Lavallato hay unos 70 procesos, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Entonces, decir que se reúne el fiscal Vela y le dice hoy día vamos a perseguir a fulano y mañana a sultano y la próxima semana al otro, es
así no funciona la fiscalía, así no funciona el Poder Judicial. Yo no creo que haya acá ninguna persecución política. Lo que hay es un fiscal que ha decidido que esto es lo que le conviene a su investigación. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es la identidad del tercero, es el chofer del señor Pedro Pablo Kuczynski. El señor Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer conforman una organización criminal de blanqueo de dinero. Ya, ¿qué le pasa al fiscal? Ya, francamente, ¿dónde está con Odebrecht? O sea, ¿qué tendrá que ver Odebrecht con el chofer del señor Kuczynski? Lo que sabemos es que el señor Kuczynski, que durante mucho tiempo ha vivido fuera del Perú y dentro del Perú, yendo y viniendo, es que tenía un chofer de mucha confianza al cual se le hacía transferencias de dinero para el mantenimiento de la casa, es decir, para pagar los servicios, la luz, el agua, el teléfono fijo, lo que usted tenga que pagar, la comida de las personas que trabajaban ahí, los sueldos de los otros empleados, el suyo propio, ¿no? Y se le hacía pues una pequeña liquidación todos los meses y se le mandaba un dinero para que se hiciera cargo de estos gastos. Esa es la forma en la que el señor Kuczynski se organizaba, habida cuenta que muchos meses no los pasaba en el Perú, sino los pasaba fuera del Perú, durante su vida doméstica. ¿Qué culpa tendrá el pobre chofer, no es cierto, como para ser considerado blanqueador de dinero, porque el presidente de la República le mandaba una liquidación mensual para pagar sus gastos? Lo mismo su secretaria. Su secretaria es una secretaria de confianza de muchísimos años, hermana de Drago Kisic, muy amiga de la familia. ¿Qué tienen que ver en este asunto? Nada, más que efectivamente haber tramitado las órdenes de su empleador. Eso ya pues es el colmo del abuso. Y ellos dos, les aseguro, no conforman una organización criminal. Es como si me dijeran a mí que acá los curas que están acá, los padres que están acá, con Abel conforman una organización criminal. ¿Cómo se ríen? Y Naila, no te rías, tú eres la cabecilla. Tú eres la rayo. ¿Ya? No pues, o sea, digamos, vamos a ponerlo así, son demasiado pavos para conformar. Abel y Naila no conforman una organización criminal. Eduardo sí. No, mentira, Eduardo no. Te están tomando el pelo los de atrás, que son unos sinvergüenzas. No, pues, o sea, hay cosas que no tienen mayor sentido. Reitero que Pedro Pablo Kuczynski haya tenido en su momento una imputación de negociación incompatible y tráfico de influencias, más que probable. O sea, no soy juez ni verdugo, pero los hechos son bastante claros. Pero eso sucedió en el 2006. En el 2019 todo prescrito. Yo se lo dije acá a César Nakazaki y me dijo que en su momento, cuando se abra proceso, iban a utilizar efectivamente la excepción de prescripción. Pero en el caso de, digamos, de una detención preliminar para facilitar allanamientos que ya se dieron, es más, como dice Guido Lombardi, o sea, si quieren volver a allanar, pueden hacerlo, porque el señor Kuczynski no se va a parar con un bastón a darle bastonazos a las personas que quieran entrar a su casa. Bueno, a esta hora se aglomeran ya las cámaras y otros personajes en la calle Choquehuanca, en San Isidro, frente a la Huaca o Guayamarca. Se están aglomerando cámaras, periodistas, platos de satélite, fiscales, en fin. Claro, es una noticia que ya dio la vuelta al mundo. Ya dio la vuelta al mundo, evidentemente a esta hora, 30 minutos después de haberla, o 35 minutos después de haberla conocido, ya ha dado la vuelta al mundo. Estamos tratando de comunicarnos. No los veo agilitos, muchachos. Estamos tratando de comunicarnos con abogados penalistas que nos puedan dar un poco más de luces sobre esta medida. Como hemos dicho algunas veces, no se entiende la verdad cuál es el objeto de esta medida. En el caso de Keiko Fujimori, se justificó señalando que el objeto de la medida era impedir que ella y su organización política continuaran evadiendo la acción de la justicia a través de la presión sobre personas que habían contribuido con el pitufeo y que estaban siendo presionadas para poder contribuir de esta manera a la investigación. Entonces, por lo menos había un viso de razonabilidad. Podríamos discutir si la medida era o no la más efectiva. Pero en este caso, lo que tenemos es, creo yo, una medida extrema que podría sustituirse también en el caso de Keiko Fujimori con otras medidas menos restrictivas de derechos.
Una es el impedimento de salida, que ya pero Pablo Kuczynski lo tiene desde el primer día que dejó la presidencia de la República, prácticamente. El otro es el arresto domiciliario, que les digo, en el caso de Kuczynski no significaría mucha diferencia, porque por la información periodística que tenemos prácticamente no sale de su casa. Recibe la visita de sus hijas cuando vienen a verlo del exterior. Su esposa no viene al Perú porque teme ser detenida como Nadine Heredia, aunque no tenga nada que ver con estos hechos, y por lo tanto ha decidido no regresar al Perú. Es ciudadana norteamericana y en la medida en la que su esposo no puede salir, ella decidió no regresar. Y finalmente, en este momento, vamos a ver cómo se va a realizar. Está hablando el abogado de Vamos a PPK. escuchar al abogado, por favor, del señor PPK. Está hablando en este momento en la puerta de su casa. Por favor, si nos pueden ayudar con el audio. Hay un peritaje que la Fiscalía dispuso en el que se solicitó que se evalúe si es que los actos de asesoramiento eran actos fehacientes, actos reales y actos necesarios. Solicitamos que se instale un grupo de trabajo pericial y hasta el momento, después de varios meses que la Fiscalía solicitó ese acto de investigación y que nosotros ofrecimos nuestro perito de parte, la Fiscalía no lo ha realizado. Entonces, si en esta pericia está solicitando una orden de detención preliminar, consideramos arbitraria. Doctor, más allá de la apelación, bueno, van a tener que coordinar... Sí, permítame que ya tengo que entrar. Bueno, ya está entonces ingresando en este caso. Del abogado, uno de los abogados, tiene un equipo de abogados que entiendo está dirigido por el doctor César Nakazaki, uno de los abogados que se ha dirigido inmediatamente a la casa de Pedro Pablo Kuczynski para tomar, me imagino, una posición dentro de este caso. El señor Pedro Pablo Kuczynski se encuentra al interior de su vivienda, como lo ha hecho en los últimos 365 días desde que salió del poder. No sabemos a qué horas va a ser trasladado ni en qué condiciones. Suponemos que se va a dar el mismo tratamiento que a Keiko Fujimori, que por tanto se le llevará a la prefectura. A la prefectura de Lima, en la Avenida España. Exactamente. Pero también es posible, porque el juez puede disponer algo diferente, que se le lleve a la Iroes, donde estuvo Ollanta, donde está Alberto Fujimori, y este es uno de los pocos países en el mundo que tiene una cárcel para expresidentes. Así que algún uso habrá que darle. Ya estuvieron dos, pueden estar dos nuevamente sin mayor inconveniente. Y son instalaciones, como dicen, aparentes. Ahora, ese va a ser un encuentro curioso, ¿no? Que Alberto Fujimori se encuentre con Pedro Pablo Kuczynski. Sería un encuentro curioso, ¿no? Sí. Bien curioso. Muy curioso. Muy curioso, la verdad. Yo estoy aquí porque lo indulté a usted. Y usted está aquí porque yo lo indulté. Uy, Dios mío, qué complicado. Pero lo cierto es que ese fue un error político de consecuencias inconmensurables para Pedro Pablo Kuczynski. No midió lo que estaba haciendo y ahora está pagando las consecuencias. Si no hubiera hecho eso, probablemente todavía sería presidente. Aunque igual lo querían vacar, ¿no? Keiko Fujimori quería vacarlo a como diera lugar. O tal vez si hubiera respondido con la firmeza que debió haber respondido desde la primera vez. Siempre dije, cuando no defendió a Jaime Saavedra, de aquí viene la vacancia. Y eso fue lo que pasó. Keiko Fujimori no se va a detener. Y el destino es muy extraño porque al final terminaron Keiko Fujimori presa en prisión preventiva, pero Pablo Kuczynski con detención preliminar. Es curioso que los dos candidatos en la segunda vuelta del año 2016, que quedaron finalistas en la elección popular, estén presos el día de hoy. ¿No les parece raro que los dos candidatos en la última elección, los que elegimos todos los peruanos para que pasen a segunda vuelta, están hoy presos? Lo que habla bastante de nuestras elecciones, ¿no? La verdad. Así que, en fin. Vamos a regresar un ratito más porque hay preguntas sobre el caso de Luis Davellú. Lo que me han preguntado, bueno, lo que muchos dicen que es que era evidente que no iba a venir. Sí, es probable que eso sucediera. Es que ayer por la tarde me parece que cambió su situación. Sí, ¿no? El Ministerio Público ha abierto una investigación absolutamente preliminar, ¿eh? O sea, no es 30 días de investigación preliminar por presunto abuso psicológico. Y lo que sucede es lo siguiente: si la víctima no denuncia ella, es muy difícil que la investigación continúe, porque el abuso psicológico
necesita un peritaje psicológico. Si no hay víctima, es muy difícil que puedas, a diferencia de otros delitos en los cuales lesiones, homicidio, feminicidio, basta el cuerpo para probarlo. En el caso de una pericia, de un caso de violencia psicológica, necesitas que la persona conscientemente o a través de algunos otros medios probatorios, ¿no?, más allá de testimonios, pueda hacer la denuncia. El asunto es que hasta donde sabemos, de repente no sabemos, pero hasta donde sabemos, la persona que ha denunciado lo ha hecho a través de las redes sociales sin poner el nombre de Abeloa y sin ninguna intención de judicializarlo. Y hay que decir que no lo hizo tampoco hace 4 años. Las normas en esto han cambiado. Desde que ellos se separan, las normas han cambiado 2 veces. Entonces, esto lamentablemente puede no ser beneficioso para ella, porque las normas que podrían protegerla mejor son posteriores a los eventos que ella narra. Preguntan si el alcoholismo es un agravante. Depende. Si usted está manejando un vehículo y está intoxicado por el alcohol y atropella, lesiona o mata a alguien, es agravante. Usted se va a la cárcel de todas maneras, salvo que sea el vicepresidente de la región, de la comunidad de Fuerabamba, ¿no? Entonces, si cuando usted es vicepresidente, ahí sí puede atropellar a 2 policías y decir, si yo estaba borracho, y considerar que es un atenuante. Pero en general, las personas que tienen una grave alteración de la conciencia, y eso lo termina un peritaje, son inimputables. Entonces, una persona que tiene una grave alteración de la conciencia por haber ingerido una cantidad excesiva de alcohol y que luego no recuerda nada de lo que ha hecho, es, de acuerdo a nuestro Código Penal, inimputable. Ese es un tema que tendrán que dilucidar los que tengan que dilucidar esto más adelante. Yo creo, francamente, por la descripción de los hechos de ella, sobre todo, que ha convivido con un alcohólico. Miren, los alcohólicos mienten, cualquier cantidad. Mienten para poder ocultar justamente su necesidad de ingerir alcohol. Los alcohólicos no recuerdan porque borran, tienen tal cantidad de alcohol en la sangre que borran la memoria de lo que han hecho. Los alcohólicos siempre tienen culpa después. La resaca es culposa y depresiva, y muy depresiva. Y la agresividad se presenta en personas que están deprimidas. Normalmente tienen problemas económicos. Entonces, es consistente con el relato de ella. Y también con el de él. Él reconoce que es un bebedor social, que tuvo un problema con el alcohol. Ya, esa es la primera declaración, pues, del alcohólico. Yo tuve problemas. ¿Y qué hiciste? Nada, dejé de tomar. No, pues, no funciona así. Ojalá, Dios mío, funcionara así. No funciona así. Si no vas a terapia, si no haces todo el proceso, eso está en ti y va a regresar en cualquier momento. Él señala que ha tenido relaciones previas y posteriores, estuvo casado 12 años y luego hace 4 años que está con la madre de su hija y que son relaciones sanas, donde no ha habido ningún problema. Puede ser, pero lo cierto es que el daño hecho a la pareja que tuvo entre el 2013 y el 2015 es real. Que ella se haya confundido en algunos hechos, sí, es posible. Nadie está discutiendo acá quién pagó la cuota del carro, ¿ya? Esos son temas patrimoniales que finalmente pueden dilucidarse. Yo creo que si efectivamente ella en esos temas ha sido imprecisa, pues van a usarse en su contra si es que se abre un proceso. Pues va a decir, señor, esta señora ha mentido en esto, y aquello. Cuando uno se mete a denunciar hay que hacerlo lo más precisa posible, ¿ok? Si es imprecisa, es un problema para su defensa. Porque en realidad tendría que probar exactamente quién pagó qué, cómo se pagó, etc. Y luego hay otras imprecisiones en fechas, etcétera, que, reitero, pueden ser utilizadas en un proceso. Yo presumo, no lo sé, que ella no ha hecho una denuncia formal, justamente porque ese no era su interés, y por esa razón puede haber sido imprecisa, porque ese no era su interés. Su interés, y lo dice claramente, es que otras mujeres no sufran lo mismo que ella. Y lo que creo que ha gatillado, y también está en su hilo, es, oigan, este señor
que ha abusado de mí, se presenta como defensor de las mujeres. Y eso es inaceptable, ¿no? Entonces, si fuera muy discreto, ¿no? En fin, pero encima se presenta como defensor de las mujeres. Entonces, eso es inaceptable. Y tiene toda la razón de estar molesta, obviamente. Lo bueno es que ella señala que ya salió de esta relación tóxica, que está bien, que está fuerte. Él mismo señala que ella le dijo en un momento, ya no te tengo miedo, ¿no? Normalmente las personas que están bajo los estragos del alcohol imponen mucho miedo, obviamente, porque tú tienes la sensación de que este hombre es capaz de hacerte cualquier cosa. Y lo bueno es que ella salió rápido de esa relación. No estuvieron ni 2 años juntos y eso es algo que, lección aprendida para todos los que me escuchan. Miren, convivir con un alcohólico es muy difícil. Peor aún si no sabes, si no tienes un diagnóstico claro. Cuando tienes un diagnóstico claro, bueno, te la bancas, pero tienes estrategias. El problema es cuando no tienes un diagnóstico claro y cuando no tienes ninguna estrategia. Entonces te van a destruir. Eso es lo que hace esa enfermedad. Destruye no solamente a la persona, sino a su entorno. Por eso, en ese momento hay que tomar una decisión. Y no es una decisión de maldad o de abandono a una persona que está enferma y en necesidad. Es una decisión para preservarse hasta tener la fortaleza suficiente de afrontar las cosas y preservar a la familia. Ahí había un niño chico, o sea que no es poca cosa, creo yo, lo que ella ha hecho, ha logrado salir de esa relación, preservarse, salvarse y acumular las fuerzas necesarias para contar su historia cuando está lista. No se le exige a la víctima nunca nada, por favor. No se le exige que cuente en determinada fecha, ni que corra a denunciar, ni que diga esto o aquello, ni que dé la identidad de su agresor. Eso no se le exige. Lo que pasa es que en este caso muchas personas conocían la historia en el mundo de la prensa. Yo no soy amiga personal de estas personas. Y al conocer la historia, la han revelado muchas horas después, pero la han revelado el mismo domingo. Yo me enteré muy tarde, a medianoche, ¿no? Pero sí, pues, yo pregunté varias veces el lunes, ¿no? ¿Están seguros? Sí, están segurísimos. Bueno, si están seguros no hay discusión. Nos vamos a la pausa, regresamos. Estamos tratando de hablar con algunos abogados penalistas que nos ayuden. El doctor Nakazaki está muy ocupado. Me imagino, no va a poder contestarnos el doctor Nakazaki. Pero, digamos, es el momento en que además lo está llamando por teléfono, ustedes imaginarán, todos los medios y toda su clientela, así que es un poquito, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 48 minutos, estamos en A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También en Huánuco nos están escuchando a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar y también Apumaki Estéreo nos pone en todo el Perú a través de los podcasts AM Tawa. Y Rosa María, hay muchas preguntas, suspicacias. Por ejemplo, Aldo nos dice si esto no estará relacionado con la detención de PPK con la audiencia de Nostroza en España para que esta audiencia pase a un segundo plano. No, al contrario, ¿qué más le conviene a la Fiscalía peruana que esa audiencia esté en un primer plano? La defensa del señor Nostroza es que si lo mandan al Perú, acá lo van a fusilar. Más o menos que acá hay pena de muerte, lo cual es un disparate, ¿no? Nadie lo va a matar, que acá hay una persecución política, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la defensa del señor Nostroza. No creo que tenga una cosa que ver con la otra. Sí hay que reconocer que ha sido sorpresivo, ¿no? Nos ha agarrado a todos por sorpresa. Si ustedes me hubieran dicho anoche, mañana es la noticia del día, yo les he dicho, no tengo ninguna evidencia de que esto sea posible. Y la otra cuestión es que no entiendo la razonabilidad del fiscal ni del juez. O sea, ¿qué de beneficioso para el proceso puede conseguir una detención por 10 días de Pedro Pablo Kuczynski? No lo entiendo. Me gustaría que algún abogado me lo explique. Estamos llamando a varios, hasta ahora no tenemos suerte, porque parece que
todos los medios llamamos a los mismos, pero bueno, son buenos, ¿no? Estamos llamando a los mejores y para poder tratar de entender qué es lo que está pasando y poder transmitirles eso a ustedes. En este momento no sé de la resolución, no se explica muy claramente, ¿no? Estamos tratando de llamar. También quiero agradecer a todos los que nos están escribiendo por este tema y por el caso de Luis Abelúa. Yo les pido las disculpas del caso, era una entrevista anunciada, pero a veces los invitados nos son los que deciden finalmente si quieren venir o no. Para cerrar ese asunto, hay una investigación fiscal. Presumo, les he dicho varias veces que no la ha iniciado ella. Ella simplemente ha hecho una acusación general, genérica, de una situación genérica. Si ella no participa en esa investigación de 30 días, el asunto queda en nada. Pero eso sí, el desprestigio de la Belui, no hay forma de repararlo, ¿no? Eso es clarísimo. Y si hay intención de repararlo, pues tendrá que pasar por varias etapas muy largas y complejas. Ya se levantó su programa incluso. Lo cierto es que los chicos, no tan chicos, de Chicharrón de Prensa, Man Ray, Miguel Villalobos y Patricia Gamarra, han decidido acabar con el programa. Yo considero que eso es una lástima por el programa. Era un muy buen espacio, muy juvenil, muy bien pensado, muy bien editado. Un esfuerzo enorme de ellos, y por eso les digo, me parece una lástima que eso suceda. Era un bonito espacio en YouTube para compartir. También creo que va a dejar de escribir, no creo, ya la República ha sacado un comunicado, no va a ser columnista de la República, que son las medidas que se adoptan y se han adoptado en otros casos similares, ¿ah? Entonces no es es lo correcto, es lo que hay que hacer, no queda no puede ir en otra línea, ¿no? Hay personas que me dicen ¿qué pasa si pide disculpas desde el punto de vista penal? Nada. O sea, en el derecho penal tú juzgas los hechos, ¿no es cierto? También la intencionalidad, por cierto, si hay dolo, no hay dolo, hay culpa, etcétera, pero el hecho de que te arrepientas posteriormente, si no provoca una confesión sincera y arrepentida, pues no pasa nada, no hay posibilidad de que eso reduzca una pena. Debo decir además que las penas por violencia familiar son bajísimas, entonces no hay posibilidad, creo yo, de una prisión efectiva ni remotamente. Pero es el consejo que le ha dado su abogado, hay que respetarlo, él lo quiere cumplir. Yo reitero, me parece que el relato de ambos es consistente con una situación de alcoholismo. Ahora, eso lo tiene que revisar un especialista y le deseo a ambos que encuentren un camino de paz, que es lo que todos tenemos que buscar en todos los hogares del Perú. Un camino de paz que permita que las personas se reconstruyan después del grave daño que se han hecho. Y a todas las personas que están conviviendo con un alcohólico, decirles que pueden terminar con su autoestima destruida, con su capacidad de creer que pueden salvar a alguien destruida, y que no pueden salvar a nadie que no quiera ser salvado. Eso es absolutamente imposible. Cada uno de nosotros se salva solo. Y si las personas no aceptan su responsabilidad en sus hechos, no se van a salvar nunca. Así que terminamos esta historia. Acá me dicen que si Dabelú es mi pata. Miren, yo ni siquiera sabía que estaba casado. Ni siquiera conozco a sus esposas. Ni a la madre de su primer hijo, ni a esta segunda señorita, ni a la tercera, a ninguna. Así que sería un pata un poco raro. Lo conozco de mi trabajo profesional, lo he visto en alguna oportunidad con una niña chiquita, un buen padre, ocupándose, atento, pero no puedo dar fe de nada más que tenga que ver con situaciones familiares. No de parto familiarmente, ni con él, ni con muchos otros periodistas que a los que conozco. Con otros sí, por cierto. Pero acá me dicen, usted tiene la respuesta correcta, el alcoholismo es el principio. Y nadie quiere opinar sobre cómo ayudar a que él lo reconozca. Lo tiene que reconocer. Yo quería tenerlo sentado acá para decirlo, mira, si quieres un camino de sanación, empieza por reconocer. Y les recomiendo a todos que lean la ley de violencia familiar. Porque la ley de violencia familiar, la vigente actualmente, tiene toda una serie de medidas de reeducación. Porque, ¿qué nos hacemos con los agresores? Van a seguir viviendo en la sociedad. O sea, los agresores siguen viviendo en la sociedad. ¿Y qué hacemos con ellos? Si van a terapia, si hay caminos para reeducar,
pues que hay que tenerlos. Y en el caso específico, en este caso específico, más que una reeducación por abuso, lo que hay es una discusión más seria con sus especialistas sobre un problema de alcoholismo, ¿no es cierto? Las familias, lamentablemente en el Perú, me dice, lo que pasa es que usted ha tocado un tema tabú del cual en el Perú nadie habla. Nadie habla, pero existe, pues. La gente se destruye por esta razón. Y de verdad que la parte patrimonial es irrelevante. Es irrelevante. La gente que rodea a estas personas, lamentablemente, no tiene la culpa de nada, pero terminan siendo también absorbidos en este agujero negro. Es una pena, la verdad. Pero, no sé. Vamos a tener paciencia en esta historia, esperar que los tiempos se ajusten y que las personas se encuentren un camino de regreso a su casa. ¿No es cierto? Vamos a la pausa, Rosa Vamos María. a la pausa. ¿Tenemos algún...? No, nadie contesta, Abel ya Rosa está María. sacando los cuadernos antiguos, con los teléfonos, ¿no? Las agendas, las primigenias, con los teléfonos claves, ¿no? Pero nada, no encontramos un abogado que nos auxilie, ¿no? Muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 58 minutos. Rosa María, último segmento. Y teníamos una noticia que comentar, claro, con este laberinto de la detención del preliminar contra PPK, pues se nos acaba la historia, todavía no conseguimos un penalista, pero quiero contarles otra cosa que ha sucedido ayer. Susel Paredes, como ustedes saben, que es la directora de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, clausuró un crematorio clandestino. Ha aclarado que no había cuerpos en el momento que han entrado, pero sí ataúdes y carroza. Entonces ahí funcionaba bajo la fachada de una lavandería, abría la puerta y había un crematorio. Entonces, claro, se entiende la necesidad, ¿no? Los más pobres dirán, no, pero usted sabe, señora, que los crematorios son carísimos. Y eso yo lo puedo entender, ¿ya? Pero no se puede justificar. O sea, ¿ustedes se imaginan un crematorio clandestino, todo lo que puedes ocultar? Todos los delitos, todos los asesinatos los pasa por ahí. Y además, no les digo la cantidad de irregularidades que pueden haber en la entrega de los restos de cada difunto, ¿no? Porque obviamente no te van a dar el tuyo, sino te dan medio y el otro se lo... No sé, no quiero ni pensar. Pero lo que sí les puedo decir es que esto es grave por el tema de asesinatos. En el corazón de La Victoria, un crematorio clandestino. La informalidad en el Perú es gravísima. Pues ya, para llegar a ese nivel... Yo entiendo, cementerios populares, sin municipalidad. Bueno, pues ya, la gente agarra un descampado, lo tiza, ¿no? Ya, hasta eso se puede entender, pero finalmente un cadáver, si lo necesitas, lo vuelves a buscar, ¿ya? Para hacer una autopsia. Pero en el caso de la cremación, tú reduces pues a polvo a una persona, a cenizas. Entonces toda la evidencia desaparece, incluso la identidad. O sea, asesinan a una persona, ¿qué hacemos? Al crematorio, la tiras adentro, lo cremas y persona desaparecida, ¿dónde está? Nadie sabe. Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie vio, nadie supo, nadie vio, nadie escuchó. Olvídate el cilindro, este método es estupendo. Claro, tú cuando muere una persona necesitas un certificado de función. Claro. Y para cremarla necesitas otro certificado que te autorice a cremar. Si la persona ha muerto de manera violenta, aun cuando sea accidental, no la puedes cremar hasta dentro de 15 días. O sea, hay todo un protocolo. Crematorio clandestino. Ya, solo en el Perú, ¿eh? Solo acá hay esas cosas. Entonces te quedas, perdón, pues hay muchas cosas clandestinas, ¿no? Pero ya, crematorio clandestino, excede la imaginación, la verdad. Yo me imagino la cara de sorpresa de los empleados de la municipalidad cuando entraron y vieron esto y claro, era un horno completo, listo. Terrible, ¿eh? No, en la cuadra 1 del Girón Lucanas, usted que vive cerca ahí que ni se imaginaba, ya, eso que olía raro, crematorio clandestino. ¿Ah? ¿Qué tal? Ay, en fin. Bueno, hay personas que dicen que la detención de PPK no es extraña porque Vizcarra está detrás de eso. No, señores, no especulemos, la verdad. Yo creo que
La última persona que quisiera que Pedro Pablo Kuczynski tuviera una detención preventiva o preliminar es el presidente de la República, que más bien debe estar bastante apenado con esto, ¿no? Pero en fin, vamos a tener que tener paciencia. Todos me preguntan, ¿y cuándo hay detención preliminar contra Alan García? Lo dudo, muchachos, lo dudo. Calma, calma, lo dudo. Muy bien, ¿tenemos comunicación? No han conseguido una llamada. Todo el equipo de producción, les he dicho que llamen a Ronald Gamarra, a Julio Arbizú, a Carlos Rivera. Por Dios, el mundo está lleno de penalistas, ¿no? Y ustedes nada. Qué barbaridad. Pero en fin, nosotros... Acelera con tu cigarrete, es lo que tenemos hasta ahora, nada más que eso. ¿Cómo se ríen? Hasta ahora solo nos contesta acelera con tu... Pero por el amor de Dios, tenemos que hablar con alguien. Nada, en fin. Bueno, muy bien. Nos tenemos que... Sea, ¿lo vamos a ver a PPK hoy día en la Avenida España? Sí, lo deberíamos ver en la Avenida España hoy. Es lo más posible. Es lo más probable, muchas horas después. Salvo que el juez disponga otra cosa o el fiscal solicite que cumpla la medida de detención preliminar en otro lugar. Pero, miren, en realidad hubiera bastado con un arresto domiciliario. No, de verdad que no entiendo la medida. Me parece excesiva, pero yo no soy el juez. Y si el juez se la ha dado, por algo será. Muy bien, vamos a ver qué responden los abogados tanto de Pedro Pablo Kuczynski como los abogados penalistas que observan esta situación, como también otras personas. Está el doctor Arbizú, me parece, en la línea telefónica, y también se está disponiendo de algunos allanamientos a los inmuebles de las personas que en teoría son los asociados en esta organización criminal, la secretaria del señor Pedro Pablo Kuczynski y su chofer. Tenemos en la línea, ahora sí, dice que esperemos un ratito. Vamos a conversar con el abogado Julio Arbizú para que nos explique a todos exactamente de qué se trata esta medida. Hay un allanamiento en Miraflores en este momento, me parece que es el domicilio de la secretaria del señor Pedro Pablo Kuczynski, la señora Gloria Kisik, y vamos a esperar que esto finalmente se concrete y que nos den, pero por las imágenes que nos están llegando desde Canal 7, aparentemente esta es su dirección. Así es la casa de la secretaria. La secretaria del señor Pedro la secretaria, Pablo el chofer y el expresidente. Esa es la mafia. Bien rara mafia. Sí, no, faltaba el mayordomo y la cocinera, porque la verdad es que, o sea, ¿qué clase de banda es esa? Pero en fin, esa es la banda, según el señor fiscal. Como reitero, el chofer de la única culpa que tiene es recibir todos los meses una liquidación para que pague la luz, el agua, el teléfono, y los pague, ¿no? Le pague a la cocinera, pague al jardinero, en fin, a las otras personas que trabajan ahí. Estamos en la línea telefónica con Julio Arbizú. Aló, doctor, buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bien, bueno, quería agradecerle que nos conteste la llamada así de improviso para que explique un poco de qué se trata esta medida de detención preliminar, sobre todo a la secretaria y al chofer del señor Kuczynski, acusados, según el fiscal, de ser integrantes de una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero. Sí, bueno, la noticia en verdad nos ha sorprendido a todos. Una detención preliminar es una decisión que se toma todavía en instancia de investigación preliminar, quiere decir todavía en una etapa previa a la judicial, y tiene más o menos los mismos requisitos que una prisión preventiva que ya digamos toma un juez que conoce un proceso judicial. En este caso tiene que concurrir en peligro procesal, puede estar expresado en peligro de fuga o en perturbación de la actividad probatoria, y por supuesto tiene que haber elementos de convicción que lleven a una imputación más o menos rigurosa, y un pronóstico de pena importante. Entiendo que la Fiscalía ha estimado que en el caso del señor Kuczynski concurren esos requisitos y por eso ha solicitado la detención. No se puede, el código dice que no se puede exceder los 10 días. Yo sospecho que en 10 días calculará el Ministerio Público que puede
digamos, avanzar las investigaciones para una formalización de investigación preparatoria, con lo que ya se entraría a una etapa judicial en la que seguramente el Ministerio Público ya solicitará formalmente una prisión preventiva. Bueno, eso presumimos, ¿no? Porque hasta ahora no tenemos muy claro cuál es el avance en esta investigación. Y parecía ser que si los delitos eran tráfico de influencias y negociación incompatible, pues ya habían prescrito. Esta costumbre que tienen los fiscales de todo hacer lavado de activos y organización criminal para saltar a 35 años y ahorrarse la prescripción, ¿va a ser sostenible durante los procesos? Bueno, va a ser sin duda complicado, en este caso más que en otros, Rosa María. Te lo digo, digamos, conociendo también de manera muy de soslayo el caso, porque aquí, digamos, más información que la que tenemos públicamente no se ha filtrado, no hemos conocido, pero sí, efectivamente va a ser muy difícil que se pueda sostener a lo largo de un proceso judicial este tipo de imputación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Julio Arbizu por haberlo sorprendido esta mañana muy rápidamente para recoger una explicación al vuelo que es muy necesaria para nuestra audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor. Bueno, y nosotros nos vamos despidiendo, 9:07, todavía continúan allanamientos. Son varios inmuebles de personas vinculadas a Pedro Pablo Kuczynski. Eso es lo que ha ordenado el fiscal. No sabemos exactamente cuántos, vamos a tener más información en el transcurso de la emisión el día de hoy del noticiero, pero sí, efectivamente no solamente es un inmueble, son varios inmuebles. En Miraflores se está transmitiendo desde ahí, por lo menos en Canal 7 tenemos esas imágenes, y luego vamos a ver exactamente a qué hora se presume se trasladará al señor expresidente a la prefectura de Lima. No creo que él huya ni nada por el estilo. No tiene ni los medios, ni la fuerza, ni las ganas. En fin. Y bueno, en el caso de Abelú, que vamos a ver hoy día, desearle a todos que encuentren un camino de recuperación, que eso es lo importante, y que todas las partes sean escuchadas, ¿no? Hay gente que nos ha criticado por querer escucharlo. Bueno, lo siento muchísimo, pero como dije ayer, hasta las personas que están condenadas a muerte y que caminan hacia el cadalso, les permiten decir unas últimas palabras, ¿no? O sea, creo que las redes sociales no pueden convertirse en una hoguera donde la gente sea linchada de la forma en la que está siendo linchada. Hay que escuchar primero, hay que tratar de contextualizar las noticias, ¿no es cierto? Darles un poquito de contexto, siempre con empatía hacia las víctimas, por cierto, pero sin tratar de lanzar juicios apresurados, ¿no? No somos jueces, ni fiscales, ni verdugos. La mayoría de los que me escriben en redes a veces parecen verdugos de frente, si ni siquiera no intentan ni ser jueces, verdugos nomás de frente. Entonces hay que tener un poco de paciencia en estos casos. Los hechos son tristes, siempre son tristes, pero hay que tratar de comprenderlos en su real dimensión. Y para eso ayuda a escuchar a las partes. Si no las escuchas, imposible. Me preguntan si el alcoholismo, si en el caso de PPK, la edad, la salud y la edad. Bueno, siempre la salud siempre la salud puede generar, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, porque no es una persona condenada, la solicitud de cambiar la medida de un arresto domiciliario. Caso que no se puede hacer con Alberto Fujimori, porque al toque me van a decir, oiga, tiene la misma edad, Alberto Fujimori es un condenado. Los condenados no tienen arresto domiciliario en el Perú. Los procesados sí. Entonces, una pena menos lesiva a la libertad y a los derechos humanos es una medida de arresto domiciliario, mucho menos lesiva, ¿no? Que cumple el mismo propósito, asegurar que la persona no evada la acción de la justicia, asegurando siempre el mismo propósito. Pero bueno, se está poniendo ya orden, ha llegado policía a la casa de Pedro Pablo Kuczynski, policía no solamente policía judicial, sino policía regular, que ha llegado a poner un poco de orden en la vía, porque como ustedes comprenderán, en esa calle no solamente vive el señor Kuczynski, sino otros vecinos, y es una calle de tránsito en San Isidro,
donde los derechos de los demás también tienen que ser respetados. Está ingresando el carro, ¿no? ¿Un carro? Un vehículo, no sabemos a quién pertenece, tal vez pueda pertenecer efectivamente al fiscal, y que a través de esa constatación, porque se hace una serie de constataciones en la diligencia, finalmente se lleve a Pedro Pablo Kuczynski hacia un establecimiento determinado por el juez. Como reitero, no sé cuál es. Vamos a esperar en el transcurso de las horas que nos digan a dónde lo van a llevar. Nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María, vamos a estar atentos a lo que está pasando en Miraflores, en la casa de Pedro Pablo Kuczynski. Gracias. Y conmigo será hasta mañana. Adiós. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.